Buenas noches, docente. Bueno, nosotros somos el grupo número 1 del cual le vamos a hablar, principalmente le voy a hablar sobre el contexto histórico y su evolución. Eh, Comienza con la visión medieval de la historia como fuente de lecciones morales y avanzadas. Eh, Esto avanza hacia el historicismo renacentista que enfatiza la comprensión contextual del pasado, explorando el positivismo histórico de la modernidad, buscando patrones y leyes universales de la historia, surgido de la dialéctica. Profundo, en un análisis profundo del contexto histórico para poder identificar un marco temporal y espacial, delimita una serie de rasgos que son relevantes para nuestro objeto de estudio y de poder tener una mirada neutral. En el contexto político se refiere al análisis del régimen del gobierno, donde la visión de poderes, de instituciones y relaciones del Estado con los individuos y con otros estados también, como por ejemplo, para comprender la reforma luterana es importante reconocer la organización de poder político de la iglesia y de la época y sus vínculos con las instituciones de los diferentes estados. En el contexto económico, aludes a las características de la organización productiva, de la distribución de las riquezas y las relaciones laborables dentro de la sociedad. Dentro de un claro ejemplo, el contexto económico para el estudio de la obra de Karl Marx, es indispensable comprender los rasgos del sistema productivo capitalista que caracterizaba a la sociedad europea de la época. En el contexto social se refiere al reconocimiento de los diferentes grupos y movimientos sociales, las disputas o los reclamos que atraviesa una sociedad en una época determinada. Otro claro ejemplo es el análisis de los discursos del revolucionario ruso Vladimir Lenin. Es importante reconocer la existencia de diferentes clases sociales, el surgimiento también del proletario ruso y sus reclamos. En el contexto cultural se vincula con la identificación de las reformas, del pensamiento, la convicción, las creencias religiosas, los valores y las corrientes artísticas. Por ejemplo, para comprender las campañas de las feministas norteamericanas de la década de 1960 y 1970. Ahí sigue mi siguiente compañero, profesor. Principales corrientes de la filosofía del derecho contemporáneo. Se dice que las principales corrientes de la filosofía del derecho contemporáneo incluyen varias perspectivas que pueden abordar cuestiones fundamentales. Entre las más influyentes tenemos las siguientes. Primero, positivismo jurídico. Es la corriente que sostiene el derecho deber ser entendido como un conjunto de normas creadas por autoridades legítimas, independientemente de su contenido moral. Segundo, derecho natural. Contrario al positivismo, los defensores del derecho natural creen que el derecho tiene una base moral universal y objetiva, ya que no depende solamente de la voluntad humana. Tercero, realismo jurídico. Este enfoque sostiene que las decisiones judiciales no están determinadas exclusivamente por las normas jurídicas, sino que son influenciadas por factores extralegales como la política, la economía y las circunstancias sociales. Cuarto, tenemos la teoría crítica del derecho, influenciada por el pensamiento marxista y las críticas postmodernas. Esta corriente examina el derecho desde una perspectiva que cuestiona las estructuras de poder que subyacen las leyes. Filósofos como Roberto Mangabeira argumentan que el derecho debe ser transformado
para desafiar las desigualdades sociales y económicas. 5. Constructivismo jurídico. Inspirado por el filósofo Immanuel Kant, el constructivismo propone que las normas jurídicas son construcciones racionales que tienen como el fin el logro de una sociedad justa. Este enfoque considera que la validez del derecho no puede depender solo de su origen, sino de su capacidad aceptada racionalmente por los individuos de una sociedad democrática. Sexto, feminismo jurídico. Esta corriente se enfoca en cómo el derecho ha perpetuado desigualdades de género y busca una reforma para asegurar la igualdad y la justicia entre las mujeres. Filósofas como Catherine MacKinnon y Martha Nussbaum han sido las influyentes en este campo, analizando cómo las estructuras jurídicas contribuyen en la opresión al género. Séptimo, derechos humanos. Aunque más que corriente filosófica, es un enfoque central en la filosofía del derecho contemporáneo. Se enfoca en los derechos inherentes a todos los seres humanos, que deben ser protegidos por el derecho. Este enfoque se relaciona estrechamente con la ética, la justicia global y la democracia. Cada una de estas corrientes abordan cuestiones claves sobre la naturaleza, validez y justicia del derecho y reflejan la complejidad de los debates filosóficos contemporáneos en torno al derecho. Conexión entre derecho y moral. Decimos que es una relación compleja, aunque a menudo se consideran dos entidades separadas, en realidad están conectadas de muchas maneras. El derecho es el conjunto de las leyes y normas que regulan una convivencia y resuelve conflictos, y a su vez la moral son los principios y valores que cada persona o sociedad considera que lo que es correcto o incorrecto. Aunque a veces puede parecer que el derecho y la moral están en caminos separados, a menudo la moralidad es el cimiento sobre el cual se construyen las leyes. No es irónico pensar que las reglas nos rigen y surgen en gran parte de una comprensión compartida de lo que es correcto. Por ello, muchas leyes se han concebido para reflejar las creencias morales predominantes de la sociedad. Por ejemplo, las leyes que prohíben el robo o el asesinato están profundamente arraigadas en nuestra noción colectiva de lo que es ético. Muchas leyes están basadas en principios morales. Por ejemplo, la protección de la vida humana están arraigadas en nociones y morales de lo que es correcto o justo. De esta manera, el derecho refleja en muchos casos los valores y principios éticos de una sociedad. Coerción versus convicción. El derecho tiene un carácter formal y coercitivo, es decir, está respaldado por instituciones legales que imponen su cumplimiento a través de sanciones. En cambio, la moral es interna y no es necesariamente respaldada por una autoridad externa. Las personas siguen las normas morales por convicción personal o social, no por una obligación impuesta externamente. Aunque en algunas culturas y contextos, las normas morales también pueden estar muy alineadas con las leyes. Aunque muchas veces el derecho y la moral coinciden, hay ocasiones en que entran en conflicto. Otro ejemplo son ciertas situaciones históricas o culturales que las leyes pueden permitir algo que muchas personas consideran normalmente incorrecto, como el racismo o la discriminación. De igual manera, algo que es normalmente aceptable en una sociedad puede no ser protegido por una ley. El derecho y la moral influyen mutuamente. Si bien las leyes pueden reflejar principios morales y a su vez las normas jurídicas también pueden influir en la moral. En una sociedad, por ejemplo, tenemos los cambios de legislación sobre los derechos humanos o la igualdad de género, que puede modificar la percepción moral de una sociedad respecto a ciertos temas. En conclusión, decimos que el derecho y la moral son sistemas complementarios pero distintos que regulan el comportamiento humano, y el derecho se enfoca en establecer normas claras y formales y coercitivas para garantizar el orden y la justicia dentro de una sociedad, mientras que la moral se basa en principios éticos internos que guían a las personas hacia lo que consideran correcto o justo, sin una imposición externa. Muchas gracias. Buenas tardes, les saluda Alexa Montada y yo voy a hablar sobre el tema la práctica jurídica y la teoría del derecho.
La teoría del derecho es la parte filosófica y abstracta del derecho. Se enfoca en los análisis de los principios, fundamentos y conceptos que rigen al sistema jurídico. Esta teoría busca entender qué es el derecho, cuál es su naturaleza, qué valores defiende, cómo se aplica y cómo se interpreta. Tiene algunos objetivos, que es estudiar los fundamentos y conceptos del derecho, qué es el derecho, cómo surge, analizar los conceptos jurídicos fundamentales como la norma, la justicia, la equidad, etcétera, y establecer bases en la interpretación y aplicación de las normas. También reflexionar eh, sobre los, con- eh, sobre el rol del derecho en la sociedad, la moral y la política. Tiene tres enfoques principales, que es el positivismo jurídico, que trata o afirma que el derecho es el conjunto de normas creadas por una autoridad legítima, el derecho natural, que sostiene que hay principios universales, inmutables y previos a las leyes que debe guiar el derecho. Y el realismo jurídico, que considera que el derecho debe ser entendido a partir de una aplicación concreta y cómo los jueces lo interpretan en la práctica. En cambio, la práctica jurídica se refiere a la aplicación del derecho en situaciones reales, que involucra a profesionales como abogados, jueces, fiscales, etcétera, que trabajan para resolver problemas legales concretos. En la práctica jurídica se utiliza el derecho de manera práctica para solucionar conflictos, de defender derechos y garantizar el cumplimiento de las normas. Hay diferencia entre la teoría del derecho y la práctica jurídica. La teoría del derecho busca los principios abstractos que deben guiar la creación y aplicación de las leyes, mientras que la práctica jurídica se enfoca en cómo estos principios se aplican día a día en el sistema judicial. Como último, puedo decir que la teoría del derecho y la práctica jurídicas eh, pues son dos caras de la misma moneda, ya que uno estudia los principios abstractos que guían la ley, mientras que la otra lo pone en acción para resolver conflictos reales en la sociedad. Eh, Se puede decir que la teoría del derecho proporciona los principios, las bases y las reglas generales, mientras que la práctica jurídica toma estos principios y los aplica en casos reales, ¿no? Y pues se dice que sin teoría no habría una base clara para la práctica y sin práctica pues no habría manera de probar si la teoría funciona correctamente en el mundo real. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Samira Salazar Víctores y les hablaré un poco sobre los desafíos contemporáneos en el derecho. Bueno, se dice que los desafíos contemporáneos en el derecho se refieren a los problemas y dificultades que surgen debido a los cambios sociales, tecnológicos, políticos y económicos en el mundo actual. Entre ellos tenemos la globalización y derechos humanos. La interconexión entre países hace más difícil proteger los derechos humanos en un contexto internacional, ya que los flujos migratorios, los conflictos armados, las desigualdades económicas y las políticas autoritarias ponen a prueba la capacidad de los sistemas legales para garantizar la protección universal de los derechos. Avances tecnológicos. La rápida evolución de la tecnología presenta nuevos problemas legales, especialmente en el área como la protección de datos, la ciberseguridad, el uso de inteligencia artificial y los derechos iguales y las implicaciones legales de las tecnologías emergentes. También tenemos la desigualdad y acceso a la justicia. En muchos países el acceso al sistema judicial sigue siendo limitado para muchas personas, ya que la situación de pobreza y vulnerabilidad, la falta de recursos, la falta de barreras sociales y culturales y la complejidad de los sistemas legales dificulta que los tengan a igual acceso que los demás a la justicia.
derechos laborales en la era digital. Con la transformación de la era digital en el trabajo, los derechos laborales tradicionales se ven desafiados. El trabajo remoto, las plataformas digitales y las nuevas formas de empleo plantean muchas interrogantes sobre la protección de los trabajadores, la remuneración justa, la seguridad social y la regulación de las condiciones laborales. Muchas gracias.